siempre que puedo compartir la palabra porque sé que todos estamos aprendiendo y conociendo cada día más del Señor. Hoy vamos a estar viendo en Juan capítulo 8, versículo desde el 31 hasta el 36 y vamos a ver que nos enseña la palabra. Dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 31. El Señor nos muestra aquí como que nosotros tomamos decisiones y siempre esas decisiones traen consecuencias. En este caso, vienen siendo consecuencias muy buenas para nuestras vidas. Primero, habló no a desconocidos, habló a los judíos que habían creído en el Señor Jesús. En este caso podríamos decir que nosotros, que somos conocedores de la palabra, realmente creyendo en el Señor Jesús, porque si de creer se trata, pues también la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero el Señor está hablando a alguien que tiene una fe y un deseo genuino de creer en el Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Entonces el versículo 31 dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído. Eso es lo primero, es la primera decisión: creer, simplemente creer. Luego dice: los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, permanecer. Esa es como la segunda decisión que es importante tomar. ¿Permanecer en qué? En la palabra. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces viene una consecuencia. Van a ser. Creer, permanecer, van a ser. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser verdaderamente sus discípulos. No fingidamente, no de palabras, sino verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es como un aprendiz, es alguien que está detrás de otra persona que tiene mucho conocimiento. El discípulo siempre está al lado de su maestro, lo está acompañando, andan juntos, aprende de su maestro. Finalmente, lo imita en lo que ha aprendido para darle honra. El hacer lo que su maestro hace es su forma de mostrar respeto y de mostrar honra. Entonces vemos que el Señor nos dice: primero, si ustedes creen, listo, ahora permanezcan en mi palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El Señor Jesús es la palabra. Entonces, ¿creen en mí? Bueno, ahora permanezcan en mí, dice Él. Y esto hace que podamos tener una identidad como discípulos. No hacer, todavía no, primero hay que ser, hay que tener esa esencia de discípulos. Luego dice el versículo 32 que si ya hemos creído, estamos permaneciendo, estamos siendo, vamos entonces a conocer, dice el versículo 32, y conoceréis la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. La verdad, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, creer en Jesús, permanecer en Él, y ahora tenemos una identidad en Él porque ahora somos en Él
Y también dice la palabra que ahora le conocemos, ¿sí? Conoceréis la verdad. Una decisión y empieza a desencadenarse una serie de beneficios espirituales para nuestra vida. Vamos a conocer la verdad. Él, Jesús mismo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es la verdad. Entonces, ahora que ya permanecemos, que le conocemos, que somos en Él, que estamos siendo en Él y le estamos conociendo, se presenta una interrogante, dicen los fariseos, bueno, o los judíos, conocedores de la palabra. Listo, nosotros somos linajes de Abraham, ajá, muy bien, pero no somos esclavos. ¿Esclavos de qué? O sea, ¿de qué necesitamos ser libres si no somos esclavos? Y entonces el Señor responde en el versículo 34, ok, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Podemos pecar en pensamientos, en palabras y en acciones. No es necesario que todo lo estemos haciendo. Con solo pensarlo, con solo decirlo, ya estamos pecando. Somos esclavos de nuestros pensamientos, somos esclavos de nuestra carne, somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos de hacer lo que no queremos. Y nos cuesta hacer lo que nosotros queremos ser y hacer en Cristo Jesús. Porque esta carne es corruptible. Entonces dice el Señor, si hacen pecado, pues son esclavos del pecado. Y de ese pecado, de esa esclavitud al pecado, es que necesitan ser libres. Pero ¿quién los va a hacer libres? Vuelve otra vez el maestro y el discípulo. El discípulo hace libre al maestro. El maestro, si es esclavo, puede hacer libre a su discípulo. Entonces dice el Señor en el versículo 35, el esclavo no queda en casa para siempre, no tiene garantizada una estadía. Un esclavo puede ser regalado, puede ser vendido, puede ser ejecutado, no tiene una estadía garantizada en una casa. En cambio, un hijo sí permanece para siempre en la casa. Un esclavo no, un hijo sí. Así que el hijo, siendo el maestro, si permanecemos en él, dice el versículo 36, que viene el mayor beneficio para nuestras vidas. Así que si el hijo, que no es esclavo, porque el hijo permanece en la casa, no es esclavo, es libre. Si el Hijo os libertare, Él ya siendo libre, Él es libre, y nos liberta a nosotros, entonces nosotros seremos ahora sí verdaderamente libres, libres del pecado. Ya no nos condena, ya el pecado no nos acusa. Delante de Dios, Padre, el Señor Jesús se presenta para darnos esta completa libertad. Y en Cristo somos libres. Ahora el Señor dice, bueno, si empezaron creyendo, entonces hagan la tarea completa. Crean, permanezcan, sean, conozcan realmente. Y después ya van a comenzar a hacer, porque dice que la verdad os hará de hacer. Vamos a poder hacer las cosas con libertad, porque somos libres. Este es el propósito del Señor Jesús respecto a la manera en que nosotros nos sentimos en nuestro diario vivir, no con una carga de esclavitud encima, de tristeza de estar llevando pecado en nuestro corazón, sino poder tener su paz y respirar con tranquilidad y saber que en Cristo somos libres. Así que animémonos a repasar este pasaje y a desear hacer cada una de estas cosas. Señor, hemos creído en ti
Y vamos a orar por esto. Señor Jesús, gracias porque tú nos permites conocer de tu palabra y hemos creído en ti, Señor. Tú no le estás hablando a desconocidos, les estás hablando a los hijos, a los de la casa. Y ya que hemos creído en ti, te pedimos que nos ayudes, Señor, a permanecer en tu palabra, a conocer la verdad, a ser verdaderos discípulos, a ser, Señor, todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana bajo la libertad. Ayúdanos, Dios mío, para que nuestras vidas estén en santidad, en integridad, que te demos honra como nuestro Maestro, que seamos verdaderamente tus discípulos y que estemos felices, Señor, cada día en nuestra manera de vivir, cada día en conocerte más, Señor, porque conocerte a ti lo es todo. Y que cuando ya no estemos en esta tierra podamos disfrutar de la vida eterna, libres, Señor, del pecado para siempre. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.